Pues buen día, hermanos. Bienvenidos, donde quiera que se encuentren, en el lugar donde escuchen este testimonio. Estoy muy contenta porque mi testimonio es solamente para la gloria de Dios. El Señor me ha dado la oportunidad de dar mi testimonio en varios momentos, eh, y también me ha inspirado a irlo perfeccionando para decir menos de mí y más de Él. Me presento, soy Victoria Sierra, eh, soy psicóloga mexicana, vivo en la Ciudad de México, una ciudad bastante difícil, pero hermosa porque aquí habita nuestra Madre Santísima en la Basílica. Y yo creo que eso, bueno, nos ha ayudado muchísimo. A pesar de los graves pecados, pues ella está aquí. Yo quiero dar mi testimonio como cualquier mujer de esta época. Eh, Sé que el Señor lo quiere dar, quiere que yo lo dé para que alguien en alguna parte del mundo que se siente triste, que se siente solo, eh, abandonado, huérfano, ha perdido la fe, ha perdido la esperanza, para ti que ya nada te anima, mm, todo lo que ves lo vives cotidianamente, hay mucha presión en tu vida, ya sabes, mucha presión económica, presión en el éxito, en el físico, en el perfecto rol en un matrimonio, en una relación de pareja, etcétera. Hoy quiero dar mi testimonio. Pues vengo de una familia católica, una muy buena familia católica, donde mis padres me dieron muy buen ejemplo del catolicismo, practicante. Y de verdad, por gracia de Dios, no sé, a los 18 años el Señor me manda llamar a la renovación carismática. Y a pesar pues, o a pesar o además de vivir una vida de discotecas, de fiestas, y la que uno lleva a esa edad, yo asistía a la adoración, asistía a la alabanza y me hacía muy, muy feliz. En algún momento pensé seguir a Dios en alguna misión, como de entregarme, ¿no? Personalmente a Él, pero no sé, pero creo que el mundo me ganó o Dios lo permitió. Bueno, me casé, tengo 2 hijos y viví una vida totalmente normal. Éxito profesional, éxito económico, casa, autos. Podría decirse que la vida perfecta, la que creo que muchos queremos, ¿no? Y esa vida empezó a dar cambios. Em, mi esposo, que fue mi novio durante muchos años, y yo empezamos a tener todos los conflictos posibles. Ante la presencia de unos hijos, la vida no es igual. Aprendí que ser mamá o papá involucra entregarse, y creo que yo no quería entregarme tanto. Y empieza un inicio de una lucha. Pero bueno, también para eso están las personas que te pueden ayudar, una nana, varias personas que te ayudan. Pero empezó en mí y en mi esposo un conflicto interno fuerte que nos lleva a una destrucción matrimonial después de 10 años de novios y más o menos unos 15 años de casados. Y por más que me esforzaba por ser la mujer perfecta, en cuanto al físico, en cuanto al gimnasio, en cuanto a todo lo que nos piden, la profesión, la comida, la casa, no lo logré. Y empezaron unos pleitos fuertes, incomprensiones, pero vuelvo a insistirles que nosotros éramos católicos, practicantes, y pues no hay explicación de esto. En psicología hay muchísimas explicaciones y yo, eh, sabiendo esto,
pues, por supuesto, yo tomaba todas mis precauciones, la terapia y demás, pero no funcionaba. Conocimos a unas personas que eran nuestros amigos, muy, muy amigos, hacíamos muchísimas fiestas en nuestra casa. Yo tomé a estas personas y a ellas como mis hermanas. Yo tengo 4 hermanos varones, pero no tengo hermanas, y yo las empecé a amar como mis hermanas. Y todo lo que podía era para ellas y ellos. De repente, empiezo a sentirme extremadamente mal. Y, voy con una neuróloga muy famosa, me hace muchos estudios y no encuentra ninguna explicación de mi mal. Empiezo a subir de talla 0 a talla 11 en 3 meses y vienen todos los males posibles, sufría una especie de desmayos, nadie sabía lo que me pasaba. Y bueno, pues dijeron: "A lo mejor estás deprimida", pero bueno, yo iba al psicólogo y estaba en proceso de llevar a cabo lo que estaba pasando, y parecía que no iba por ahí, pero nadie sabía lo que tenía. Y la situación matrimonial fue muy grave, con un bebé desde que nació el bebé, de meses, y un niñito, un pequeño de 5 años, tremendo. Y bueno, a través de mi vida yo siempre me he dedicado a atender como psicóloga a las personas de muy escasos recursos, y esto lo podía realizar porque mi esposo era el que llevaba la manutención completa de la casa, de la familia. Pero cuando se vislumbra que me voy a separar, pues obviamente no tengo la posibilidad yo la veía así, de cómo mantenerme. Entre la enfermedad, los problemas graves, que tenía, las amistades, las cuales yo quería, me traicionan y me dicen que debo dejar a mi esposo porque él es una persona que es muy atractiva, yo soy una persona fea, soy una persona vieja, anticuada, nada más, me decía, nada más estás en el matrimonio porque eres católica, pero eso no sirve, ya déjalo. Y empecé a recibir de ellos ofensas muy fuertes, pues le presentaban personas a él y me dijeron, ya tenemos a alguien para él. Y pues ustedes se preguntarán, ¿por qué no te defendías? ¿Por qué no hacías algo? ¿Por qué no podía? Me sentía extremadamente mal físicamente, emocionalmente, y no lo sabía, pero espiritualmente. No podía hacer nada. Estaba luchando para sobrevivir y mi oración era desesperada. Él frecuentemente salía a bailar, salía con ellos, salía de fiesta y yo me quedaba en la casa con los niños. Y obviamente podría haberse juntado con una depresión posparto. Había muchas explicaciones por las cuales habían tantos problemas en la casa. Pero hay algo muy importante que destacar, hermanos. Yo fui descubriendo que la familia y el matrimonio solamente se salva cuando ambos rezan juntos. Cada uno puede rezar por su lado y creer que tiene la verdad y llevar una fe por su lado, pero si no rezamos juntos, es difícil que se salve un matrimonio. Somos una sola alma, un solo corazón y no puede estar dividido. En algún momento, ya estando muy grave yo, porque les insisto que de repente caía en un como especie de desmayo. 3 horas llegué a estar así, y a mi pequeño de 5 le decía que cuidara a su hermanito para que no le sucediera algo. Eh, Tendiendo una litera de una cama, que pues no es nada de esfuerzo, yo no podía, yo me sentía extremadamente grave. Y en ese momento, en mi mente,
y lo digo como psicóloga, ni de fuera, ni en el oído, ni de adentro de la cabeza, percibo, se puede decir, escucho espiritualmente a alguien que me dice, ¿por qué no te cuelgas en ese mecate para que termine todo? Ese mecate era parte de un columpio que estaba en la recámara de mis hijos. Y en ese momento, y esto es muy importante que comparto, me bajo, me tiro en el piso, me postro en el piso, tal cual, frente en el piso, manos extendidas y suplico a Dios, Señor, el demonio me está ganando. Ayúdame, sálvame. Y ese fue el momento del comienzo de mi vida. Realmente ese fue el momento. Aprendí que con mis fuerzas no iba a salir de ahí. No, no era yo. Tuve que entender que la vida perfecta que busqué, el mundo, lo que me decía, no era cierto que salvaba el matrimonio. Y el único que lo podía hacer era nuestro Señor Jesús. Y no solo el matrimonio, hermanos, porque entendí algo, necesitaba salvar mi alma. Y empieza un camino bastante largo. Hoy no quiero hablar de tantos detalles personales porque quiero darle la gloria a Dios. ¿Qué es lo que sucede? Una amiga muy querida me comparte una información y me dice, conocí a un padre, te quiero dar una información porque he visto que te va muy mal. Tengo mucho temor porque eres psicóloga y me vas a juzgar. Y bueno, pues te lo voy a decir porque he visto que te está yendo muy mal. Un poco antes había muerto mi papá de cáncer, mi hermano estaba muy grave de cáncer, otro hermano estaba muy mal. Antes de todos estos sucesos habían entrado a nuestra casa a robarnos. Yo ni siquiera me había dado cuenta, habían habido muchos sucesos difíciles en mi vida y me dijo, tú tienes un problema espiritual grave. A ti te hicieron un daño y tienes que ir con un padre. Yo no entendía bien lo que me estaba diciendo, porque mi postura hacia la brujería, la hechicería y todo eso era, así yo lo veía, ignorancia de las personas. Creía en Dios y mi Dios era cuando iba a la plática, cuando iba al curso, cuando iba a misa y ya. Lo demás es mi trabajo, mi profesión, mi familia, el mundo. Pero me sentía tan mal que me dijo, te voy a recomendar unas psicólogas católicas para que vayas a visitarlas. Y fui. La psicóloga lo primero que me dijo, a ti te hicieron un mal para quitarte a tu esposo, a tus hijos, tu auto, tu casa, y a mí me molestó muchísimo. Me daban ganas de denunciar a esta psicóloga porque estaba diciendo algo que era inapropiado, totalmente inapropiado. Y me salí enojada esa vez de ahí. Pero regresé, ¿por qué? Porque Dios quiso. Y emprendí un camino espiritual increíble, con unas subidas donde está el Señor, increíbles, y con unas bajadas donde no está el Señor, dificilísimas. ¿Qué es esto? Me empezaron a explicar la vida espiritual, la que no entendía. Empecé a entender que el mal existe. Existe Dios, existe el demonio, Ave María Purísima, y existe en nuestra alma la capacidad de vivir dentro del amor de Dios y vivir en la orilla, en la periferia, cayéndote más
en el territorio del mal. Y la respuesta era, si tu alma está en estado de gracia, es muy difícil que el mal te ataque, es muy difícil que se te haga daño, es muy difícil cualquiera que te quiera hacer daño, va a ser muy poco el daño que te haga. Pero si tu alma no está en estado de gracia, entonces sí te pueden hacer gran daño. Y yo creí, pues si yo me confieso y voy a misa y comulgo, que estaba en estado de gracia. Y ahí viene lo importante que les quiero contar. Me mandan un documento para hacer una confesión y me doy cuenta que tenía mucho pecado en mi alma. Oh, por Dios, no sabía lo mal que me encontraba y el gran daño que le había hecho a mi alma y el gran daño que le había hecho a nuestro Señor Jesús. Todo lo que me decía el mundo que estaba bien, casi todo cuando menos, lo había hecho y era malo para mi alma. Y viene este proceso, ¿no? De entender perfecto que estoy mal. Y viene este encuentro con el Señor, con este arrepentimiento, porque Él me recibió con el corazón abierto. Y me llevan con un padre exorcista, me acompaña. Mi amiga me llevaba para que yo hablara de mi esposo, porque mi esposo, pues, en ese momento vivía una vida, digamos que una vida muy mundana, vida de nocturna con estas personas, y creo que bastante ciego a lo que estaba sucediendo, porque de un momento a otro ya no existía yo, ya no existían mis hijos, nada más estas personas, y expresó varias veces que se había arrepentido de casarse conmigo, que no quería hijos, que quería ser libre, y la mirada de él era, perdón, la mirada de él era oscura, fuerte. Él no era él. Yo pensé, como psicóloga, pues que tenía un problema psicológico, que estaba experimentando una crisis. Pensé muchas cosas. Cuando fui con este sacerdote para platicar, porque a veces pensamos así las mujeres, para que arregle mi esposo, ¿verdad? Porque algo le está sucediendo. Por gracia de Dios, yo lo que hago es confesarme. Y una confesión con una lista de pecados muy, muy, muy larga, con un arrepentimiento muy profundo. Y este sacerdote me recibe con todo el amor, como si me conociera desde que nací. Esto era increíble. Desde el momento que le hablé e hice la cita con él, desde ese momento él me habló con el cariño que yo necesitaba, las palabras exactas que yo necesitaba escuchar. Me dio una cita fuera de horario, me hizo favor de recibirme en su casa y estando ahí me trató con todo el cariño del Padre. Y cuando salí, venía yo flotando. Y mi amiga me venía preguntando emocionada, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo sobre él? ¿Qué te dijo? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo, casi cómo se va a curar? Y le dije, no le dije nada de él. Y ella me dijo, ¿por qué? Le dije, no sé, pero yo vengo muy feliz. Y yo flotaba. Creo que tenía años, o no sé si nunca en mi vida había sentido esa alegría y esa paz en el corazón por algo tan gratuito. Era el perdón del Señor.
Pero pues aquí no termina todo, aquí empieza la batalla. Y hay pecados, hay actitudes, hay historia en la familia que te llevan a deberle al otro, a deberle favores, a deberle ayuda. Eh, Empiezo a entender cómo te hace trampa y cómo se empieza a quedar con tu alma. Y obviamente lo único que quiere es tu alma. Y acudo con el Padre, con una amiga que el Señor, una amiga bendita que el Señor me hizo conocer, eh, a la oración de alabanza, a la oración de sanación, a la oración de renuncia, a la oración eh, para reconstruir un alma. Y estoy hablando, hermanos, de más o menos 7 años, 8 años. Y como la situación era tan difícil, yo le pedí al Señor, Señor, esto está muy mal. Eh, una, una persona está mal en mi familia, y conste que yo también estaba mal, pero estaba hablando de la relación con mi esposo, porque yo hablaba con él y él ya no quería nada. Y le dije, quiero separarme, dime si es posible, tal fecha, tal día. Di un tiempo para un plan, arreglé todo lo material. Yo no pensé en el divorcio ni nada, solamente en separarme. Y parecía imposible, porque él no quería, por supuesto, parecía imposible, pero la situación era muy, muy terrible. Uno llega a ofenderse y a gritarse, y eso nos aleja de Dios por completo. A nosotros nos alejó de Dios por completo. Aprendí a tratarlo como él me trataba, vergonzosamente se los digo, no era bueno, pero en ese momento yo me defendía así y era muy malo para los hijos y para la familia. Y de repente el Señor permite que él se vaya. Se va voluntariamente, podría decir yo, de manera extraordinaria, y empiezo mi camino de sanación y de conversión. Y quiero que quede claro, de conversión, aunque parezca esto bien extraño, porque les vuelvo a repetir, yo era psicóloga, pero católica y practicante. ¿Qué es practicante? Pues cumplía, según yo, con todo lo que la iglesia me mandaba. Asistía a todo lo que la iglesia dice, pero mi alma no estaba bien. Y empiezo también a asistir a los cursos que daba el padre. Y por gracia de Dios tengo quien me cuide a mis hijos, me separo, por supuesto. Y empiezo una carrera impactante porque el Señor muestra a uno dónde se ha equivocado, muestra a uno cuánto se ha equivocado y muestra a uno cuánto le ama. Y viene a reestructurar tu alma. Y entiéndeme esto, el proceso es difícil porque te empiezas a alejar del mundo, no porque estés loco, ni porque el mundo en su totalidad esté mal, sino porque yo vivía mal dentro del mundo. Y ustedes pueden empezar en pecados graves, ¿no? No sé, en abortos, en infidelidad, o en que maté a alguien, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una vida bien normal, pero donde no era el centro de mi vida, había muchos engaños. Y me empiezo a preparar, me separo, vendo mi casa, me separo. Pues él vivió su vida, ¿no? Había la libertad de que viviera su vida como quiso y él la vivió como quiso. Yo en algún momento quise divorciarme y lo consulté con Dios y el Señor no quiso. Él me hizo ver que no. Después les explicaré cómo el Señor me ha hablado. También en un momento de enojo quise anular mi matrimonio por muchas situaciones que yo pensé que eran incorrectas y que no eran apropiadas, pero también él me dijo que no.
Y yo libre y voluntariamente decidí, algo muy extraño, yo no permita, Señor, que ningún hombre se acerque a mí, no quiero distraerme, quiero vivir una relación intensa contigo, ofrezco mi abstinencia en reparación de mis pecados y pido para que mis hijos no tengan ni un padrastro ni una persona que no les quieren poner nada. Yo los voy a cuidar por tu gracia, con tu ayuda. Y al principio, por supuesto, los problemas económicos fueron difíciles porque pues él estaba muy molesto y le empezó a ir muy mal. Y hubo muchos momentos difíciles, muchísimos momentos en que, perdón, que pues sí, uno puede llegar a no tener que comer, pero el no comer, ¿saben qué? Ayuda al alma, ayuda mucho al alma. Y el no tener nada ayuda a solamente tenerlo él. Y me empieza a reconstruir, ¿saben qué? Con una dignidad de hijo de Dios. Y no con un feminismo popular, no. Porque Dios me ama como mujer, Él me hizo mujer y Él estableció un rol, un padre, una madre y unos hijos, a semejanza de la familia de Nazaret y a semejanza de la Santísima Trinidad. Entonces me empieza a levantar y reconstruir mi dignidad y sentirse amada, amada realmente, querida, deseada como hija de Dios, deseada en ese amor profundo, te levanta y te saca de depresión, de enfermedades y de todo lo que te puedas imaginar. Y te brinda bendiciones espirituales y materiales. Y aunque fueron pocos los momentos que fueron necesarios para despojarme de lo material, el Señor siempre me dio para todo. No fue fácil, pero siempre me dio para todo. Y después movió el corazón al poco tiempo de mi esposo y empezó él a darme lo que yo necesitaba. Y llega un momento clave en que yo hablo con Dios cuando yo ya me siento muy bien, porque el Señor me permitió tener una asesoría constante, amorosa, en lo que yo quisiera con este sacerdote. Yo no lo entendía, pero todo lo que necesité, Él siempre estuvo ahí, ese Padre. Ahora está en el cielo para gloria de Dios. ¿Y saben qué pasó entonces? Volteo al cielo y entiendo, Señor, todo lo que me has enseñado en este momento, todo. Yo hoy, te digo, todo paciente, toda paciente que me llegue, yo voy a hablar de ti y voy a explicarle lo que he aprendido. Y empieza a llegarme mucha gente, empiezo a explicarles lo que he aprendido y la gente empieza a sanar para gloria del Señor. ¿Saben quién es el mejor psicólogo y psiquiatra? El Señor Jesús. Claro que sí hay muy buenos doctores y que por la unción del Espíritu Santo te van a ayudar, pero no te preocupes. Si no hay, si no te alcanza, si no puedes, el Señor te va a sanar. Es la promesa. Él te va a sanar de lo que necesites y te va a levantar como hijo de Él. Y aprendí que, esto es muy interesante, que yo era princesa de sangre real porque era hija del Rey de Reyes. Esto es algo imposible de entender a veces. Él es el verdadero Señor. ¿Y saben qué? Al principio, en toda esta sanación, hubo mucha lucha. Mis hijos se enfermaron muchas veces gravemente. Corrí al hospital gravemente. Bueno, corrí al hospital con mis hijos muy graves.
problemas económicos, muchísimos ataques en las escuelas hacia mis hijos, hacia mi persona. Y yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Eh, un día yo llegué llorando y le decía al Señor, contéstame, Señor, ¿quién está haciendo esto? En aquel tiempo tenía dos enemigas, la persona que había sido mi amiga, que empezó a andar con mi esposo, y pues la mamá de mi esposo, porque obviamente desde su punto de vista, pues yo era la más mala, ¿verdad? Y ella practicaba todo tipo de religiones, y no son religiones, de cosas oscuras. Y obviamente, perdón hermanos que me tenga que limpiar, obviamente recibía maldiciones de los dos, de las dos personas, y yo pensé que por ahí iban los ataques porque eran muy fuertes, antes hubiera pensado que era la peor mala suerte. Ahora ya entendía que había algo que me estaba atacando y él me contesta, tu lucha no es con los espíritus de esta tierra, es con los espíritus, ya saben, contra cuáles. Y entendí que él lo conocía, Dios, él sabía y él lo permitía y empieza una historia de combates, de luchas directas, tremendas, increíbles, inexplicables hacia mi persona, hacia mis hijos. Eh, me he dado cuenta que es una especie de reparación de mis culpas, de los pecados ya perdonados, pero habían deudas ahí que había que reparar. Mi alma necesitaba, después de ser sanada, también ser reparada, limpiada profundamente. Y bueno, empiezo a trabajar, la vida se empieza a ver muy bella y las cosas empiezan a mejorar, a estabilizarse. Esto que les estoy contando, estoy hablando una historia de 17 años más o menos. Y el Señor me empieza a darme la gracia de trabajar con mis pacientes y con este sacerdote. Y yo llevaba todo el proceso que me había enseñado y si había necesario hacer una oración de la sanación más profunda, una sanación de corte, una sanación cuando ellos tenían cierta infestación, yo se los enviaba y él me hacía el gran favor de sanarlos y empieza a ver mis ojos y mis oídos grandes testimonios de la grandeza de Dios. Yo sé que a lo mejor ustedes sí conocen esto, pero en ese tiempo para mí era como si desplegar una película increíble enfrente de mis ojos y entender que existe una verdad espiritual, un mundo espiritual extremadamente grande y perfecto que estaba ahí esperándome y yo veía mi vida más científicamente, más socialmente, más racionalmente, sí, con un Dios, pero un poco hacia un lado. El Señor me lleva a varios lugares donde vivo y los vecinos, pues les voy a decir así, me hacen la vida imposible. Y yo no entendía todavía, imposible, o sea, imposible. Voy a otro lugar y también una vecina me solicita ayuda porque había sido muy maltratada por su esposo. Le hablo a unas muy buenas amigas, abogadas, trabajamos en un caso para ayudarla a separarse y yo para que ella pueda sanarse. Y después de buenas a primeras, ella regresa a lo mismo. Y como era la vecina exactamente enfrente de mí, me hace la vida imposible. Y aquí escuchen bien, para mi carácter que siempre he tenido, lo más normal para mí había sido ir, tocarle la puerta, eh, reclamarle fuertemente e inclusive si era necesario tomar una discusión para que ella dejara de hacer eso. Y no lo hice porque no quería lastimarla a ella, no quería lastimar a sus hijos. Y soporté muchos insultos y cosas así, pero no soy yo. El Señor me permitió también desarrollar la templanza, la fortaleza,
y algo saben muy importante, el amor al prójimo. No es como yo pensaba, sin límites, perdona sin límites. Y a través de los años, muchas dificultades con mi esposo, él en su vida y yo en la vida familiar, él con su visión de la vida, que era la que yo tenía también, sin comprender, por supuesto, mi nueva visión de la vida, mi nueva forma de vestirme, de ver la vida, de dirigirme a las personas, de disfrutar la vida, no era la misma. Muchísimos conflictos. Entre esos conflictos Dios estaba porque a pesar de todo eso nos respetamos, empezamos a respetarnos, a querernos, a tratarnos como hermanos en Cristo y Él empezó a cambiar y yo solicité a San José que se encargara de su corazón. Y empieza en mi vida un auge, un desarrollo profesional increíble. Y empezó a tener gran solicitud de pacientes, me hacen una entrevista, otra entrevista, para dar testimonio, y el Señor me manda personas de muchas partes del mundo. El Señor me permite cambiarme de casa a una casa mucho más segura, una casa donde he encontrado la paz. El Señor permite estabilidad en esta relación que tengo con mi esposo, separados, pero una muy, muy, muy buena relación. El mejor esposo, ni cuando era esposo, el mejor padre, ni cuando estábamos unidos, y empiezo a entender, después de tantos años, que el Señor tiene un plan para nuestro matrimonio, y me lo hace ver por sueños. Y así es como frecuentemente el Señor me hace entender lo que quiere de mí por sueños, pero los sueños vienen una, otra vez y otra vez confirmados y escuchados por un sacerdote y confirmados que vienen de Dios. Y empiezo entonces, no por mí, sino por gracia de Él, a confiar en Él, a preguntarle a Él mis planes, a decirle que me dirija, a platicar de mis pacientes, a decirle que me dirija, a suplicarle que los sane. Y en la pandemia, como no nos podíamos reunir, eh, empiezo a realizar un grupo del Rosario. Y algo extraño que tal vez nunca han escuchado, pido a mis pacientes que recemos juntos y amigas que no podían reunirse con nadie, el Rosario. Llevamos más o menos 6 años, porque desde antes yo daba talleres en la iglesia, muchos más años reunidos rezando el rosario, y esto da unos frutos increíbles en la vida personal y en la vida de cada uno de los pacientes. ¿Se rompen todas las reglas de terapia? Sí, porque al final, pues yo no soy la que sana, ni soy la que dirige. El Señor es el que dirige. Y entonces esto es otra cosa, es la sanación del Señor. Es como Él quiere. Y veo constantemente los corazones cómo se transforman, cómo el Señor levanta vidas que parecían destruidas, cómo el Señor inspira a aquellos que vendieron su alma al otro y no lo sabían, cómo levanta a gente deprimida, sin esperanza, cómo también puede Él consolar en las situaciones más difíciles y darte paz y alegría en el alma. Y en la pandemia todavía faltaba algo en mi alma que se solucionara, habían ahí algo. Me uno con un sacerdote en oraciones, nuestro grupo con un padre exorcista también, empezamos a trabajar fuerte. El padre que me asesoró todo este tiempo se puso delicado, ya no podía asesorarme, y yo andaba buscando un padre exorcista que me hiciera el favor de bendecir el apostolado y ayudarme en esta
este proceso de la mejor manera, que siempre Cristo sea el que va por delante y el que sane y el que indique lo que se debe de hacer. Y no encontraba. Y al final uno de mis hijos me dijo que él tenía un profesor que era exorcista, que se llevaba muy bien con él. Y bueno, hablo, pregunto, me recibe y me dice que sí, que él continuará lo que hizo el otro sacerdote y sigue bendiciendo mi apostolado. Nada más recibo la bendición, la oración, que es más que suficiente, y continúo. Y se empieza a unir todo. La gracia de Dios, que es lo principal, la oración del rosario con la presencia de Mamita Santísima y la bendición de este sacerdote, y empieza a haber grandes testimonios de conversión. Y mientras que yo estaba en esto, una vez recibo una información de un familiar muy querido y como Dios quiso, me explicó que tenía un secreto y que quería contarme que habían abusado de ella o habían intentado abusar también de otras personas, alguien de mi familia, y entiendo perfecto que habían abusado de mí desde muy pequeña, desde la cuna, y después empiezan a llegar mis recuerdos. Y eso era lo que faltaba. Eso era lo que faltaba, porque les voy a decir algo. Si yo hubiera recibido esta información antes, cuando vivía la vida más disipada, me hubiera ido muy mal. Si lo hubiera recibido cuando tenía los problemas en el matrimonio, no hubiera podido soportar. Y lo recibo en el mejor momento, en el que conozco que el único que llena mi corazón es el Señor Jesús. Y aunque amo a muchas personas, a mis hijos, a mi esposo, a mis hermanos, a mi familia, sé que cualquiera se puede equivocar y mi alma ya no sufre como antes sufría. ¿Saben por qué? Porque entendí que esa herida que había ahí, esa herida que me llevó a, tal vez equivocadamente, ahorita lo digo, tal vez, a casarme con alguien que probablemente no éramos tan compatibles. También esa herida que me llevó a soportar, a ceder y a hacer cosas que a mí me lastimaban y que no estaban bien. O a reaccionar más ante las heridas de los demás. Eso era esa herida. Y ¿saben qué? El Señor me ayudó a dar el perdón muy rápido. Y el Señor empezó a sanarme rapidísimo porque yo no sabía y Él ya me estaba sanando de eso. Y me levantó muy rápido, para asombro mío, porque conozco por mi profesión lo difícil que son esas heridas. Y saben también que entendí, porque desde muy joven y a través de mi vida, muchas de las personas que se me han acercado a tratamiento ha sido porque han sufrido abusos sexuales de todo tipo, algunos tremendos, y muchas veces participé auxiliando, defendiendo, ayudando gente así. Yo no sabía por qué. De hecho, varias de mis amigas psicólogas o de mis amigas en la fe, cuando encontraban a alguien así, pues me mandaban a estas personas para que las atendiera. Me iba bien, pero yo no sabía que yo había sido víctima. Siento que es una reparación a la familia. Siento que este pecado existió ahí. No hablo mucho de esto por respeto, para no exhibir a alguien que se sienta mal, pero sí quiero explicar que lo que el Señor me ha permitido aprender, muchas de las cosas, pecados, situaciones difíciles, las he vivido. Y ahora que recibo a alguien, el Señor la recibe mediante mí con el gran amor que a mí me recibió. Son muchísimos los frutos, milagros, testimonios que he escuchado. En mi persona hay muchos más que decir. Podría decir más, pero quiero hablar más del Señor. Y lo último es que en este Pentecostés
Em, yo quería asistir a un lugar, a un Pentecostés, como aquellos que asistí con el Padre, que fueron espectaculares y me dieron dones y carismas y me permitió el Señor ayudar a los demás con esto y levantarme. Entonces, yo quería asistir a un lugar así y Dios me dio a entender que tengo hermanitos que no pueden salir y que necesita Él llegar a ellos. Y entonces hicimos un pequeño Pentecostés en línea y el Señor llenó de bendiciones a ellos, a ellas, por internet, por la conexión. De esta manera se hizo un pequeño Pentecostés y a partir de este Pentecostés el Señor me ha dado, yo pensé que no, yo estaba muy preocupada por los demás y asistiéndoles y sirviéndoles y me ha dado varios regalos. El primero, yo veía a mi esposo extraño, es bueno, había sido ya bueno, respetuoso, un poco tanto alejado de Dios porque seguía en una religión como la que yo tenía antes y me empezó a contar que a partir eh, del Viernes Santo, él estaba sufriendo en su corazón por la pasión de Jesús y empezó a sentirse muy mal. Y yo le dije, porque veía el sufrimiento de su alma, necesitas confesarte. Y al principio no me creía, y para gloria del Señor, después de bastante tiempo, unos 50 días, un poco menos, de dolor físico y espiritual, el jueves, antes de Pentecostés, jueves de adoración, él hace su confesión de vida, una confesión muy profunda. Y en Pentecostés, él participa en las oraciones y en los cantos. Y al otro día, él se muestra agradecido con Dios y feliz de haber participado. Esto es para mí algo increíble que el Señor ha tomado su alma. Y en un tiempo pasé como todas, creo, o todos cuando nos separamos, enojados, tristes, decepcionados, suplicando que regresáramos, ¿verdad? Que se solucionaran las cosas. Por supuesto, toda la vida he pedido por él para que se solucione el matrimonio, se solucione él como esposo, nuestros hijos, reconstruir la familia. Y claro, he recibido críticas abiertas, directas, casi burlas de, ¿todavía sigues pidiendo por él? ¿Todavía crees que se va a convertir? Una vez que una amiga me lastimó muy fuerte por este comentario, una amiga muy querida me lo dijo, y fui a consultar al padre y me dijo, no escuches, tú pide por él, sigue pidiendo por él, es tu propia alma. En el encuentro, cuando tú te encuentres con el Señor, Él preguntará, ¿qué tanto pediste por él? Y entonces, hermanos, empecé a pedir, pero no para que regresáramos, no para que cambiara, para que fuera buen esposo, ni nada. Empecé a pedir porque el Señor me permitió sentir gran amor por él y por la salvación de su alma. Y yo le decía, no, si no regresa no importa, si él se casa o lo que tú decidas con alguien no importa, solamente te pido para que su alma se salve y él se ha salvado porque se ha confesado. ¿Saben por qué lo sé? Porque una persona que entró al Pentecostés, eh, el Señor le habló y le dijo a Pentecostés en línea, al otro día ella me dijo, el Señor me habló y me dijo, reza por él. El Señor permitió que ella, o sea yo, no se separaran para que todas ustedes pudieran acercarse a mí. Y él ya es mío. Para gloria de Dios, doy el testimonio. Esto es todo, hermanos. Muchas gracias.